creí que lo peor que podía pasar era perder dinero. Me equivoqué. Mucho más. Mi socio pensó que no revisaría los números. Se equivocó. Lo que empezó como una firma para salir adelante terminó en algo que todavía me persigue. Yo, Renata, de 36 años, nunca imaginé que una hoja de cálculo podría destruir una amistad y casi arruinar mi vida. Teníamos una pequeña agencia de diseño y producción que habíamos construido entre risas y noches largas. Gael entró como socio hace años, carisma, promesas y esa habilidad para vender cualquier idea. Yo puse la disciplina, las cuentas y las reuniones con clientes. Era una sociedad perfecta sobre el papel, él la cara visible, yo la espina dorsal. Pensé que era un equilibrio justo. Me equivoqué. El primer signo fue un recibo raro que apareció en la carpeta de gastos, un PDF recortado, con un nombre de proveedor que no me sonaba y una cifra redondeada. En ese momento pensé que era un error administrativo. Lo arreglo yo, dije sin mirar mucho. A la semana siguiente, otro recibo, otro proveedor distinto, la misma sensación, algo no cuadraba. Me dije que sería mejor confrontar en la calma. Renata, no te preocupes. Son cosas de flujo, se mueve dinero y a veces parece desordenado, me dijo Gael con esa sonrisa que siempre lo salvaba. Confía en mí, yo llevo los pagos de eso. Y yo confié. Firmé expedientes, validé transferencias y dejé que él hiciera lo que en su opinión iba más rápido. Nunca, en ese momento, dejé de revisar las cuentas, solo le di margen porque necesitábamos velocidad para un proyecto grande que prometía estabilizarnos. La sospecha se volvió certeza la noche que me quedé hasta tarde para conciliar números para una presentación. Abrí el extracto bancario en mi computadora y, por costumbre, comparé con la carpeta de facturas. Había una factura que no pertenecía a ningún cliente ni a ningún proveedor conocido, una transferencia a nombre de una empresa pequeña que usaba la ciudad donde vivía Gael. La cifra no era simbólica, era una suma capaz de cubrir nóminas. Para entonces pensé que podía tener una explicación legítima, así que fui en busca de Gael. ¿Qué es esta transferencia a esa empresa?, pregunté sin nada más que el tono firme que obliga a responder. Ah, eso lo pagué yo por una gestión. Era urgente, ya me lo reembolsaban, respondió rápido, con esa voz que convierte preguntas en inconvenientes. Te juro que lo gestioné yo para no demorar al cliente. Tú sabes que a veces hay que mover recursos. ¿A qué cliente?, pregunté. No aparece en el presupuesto. Lo arreglo mañana, te lo explico en la reunión, dijo, y para entonces su mirada ya buscaba escapatoria. No me convenció, pero decidí esperar la reunión. En la reunión, cambió de tema con habilidad. Tenemos que cerrar la propuesta de Verónica, dijo, y todos nos sumergimos en letras y colores. Guardé la sensación de derrota y me prometí mirar todo con ojos fríos ese fin de semana. Durante esos días, cada vez que abría la contabilidad sentía un cosquilleo helado. Los números no se sentían aleatorios, había patrones. Montos similares a distintos destinatarios, palabras recurrentes en las descripciones de las transferencias que parecían redacciones hechas a la carrera. Empecé a trazar conexiones, proveedores con domicilios en el barrio de Gael, facturas con tipografías parecidas, firmas que se repetían levemente. No era la contabilidad de una empresa que tenía prisa, era la contabilidad de alguien que estaba levantando una segunda vida con nuestros recursos. ¿Estás bien?, me preguntó Verónica una mañana, cuando me dejó un café en la mesa. Verónica era mi amiga desde la universidad y desde hacía años la gerente de proyectos, era la persona a quien contaba las pequeñas victorias y las pequeñas derrotas. Te veo, tensa. No es nada, mentí. Pero Verónica no se quedó tranquila. Si quieres, te ayudo a revisar. 2 cabezas ven mejor que una. Acepté. Fueron días de revisar PDFs, seguir migas digitales, abrir correos viejos. Verónica tenía una paciencia que yo no tenía. Cada detalle que encontrábamos se pegaba como suciedad, facturas con sellos borrosos, pagos a cuentas nuevas, recibos que se cruzaban con órdenes de compra inexistentes. Por primera vez empecé a pensar en lo que nadie quiere pensar,
¿y si había malversación? ¿Qué pasaría si un socio estuviera usando la empresa como caja chica? Era un pensamiento que daña de la misma manera que un golpe, ríes para que los demás no vean el dolor. Pedí que me mostrara los registros bancarios de ambos, la cuenta principal y la cuenta del proyecto. No lo veo necesario, excusó él. Si quieres, te mando un resumen. No lo mandó. Una semana después, ya con una carpeta de evidencia minimal pero contundente, lo llamé al despacho. Quiero hablar de las transferencias a empresas de la ciudad donde vives, dije en la puerta, sin dejar que se le escapara el silencio. ¿Tú firmaste estas órdenes de pago? Puede ser que haya autorizado algunos pagos, respondió, fingiendo confusión. Pero todo fue para avanzar, ¿no ves que estamos peleando por clientes grandes? Si tenemos retrasos, perdemos contratos. ¿A nombre de quién están las facturas?, insistí. De proveedores, dijo, como si las palabras no tuviesen más responsabilidad que cubrir un espacio. Confía en mí. Te lo dejo en claro, confío en mí mismo. Esa frase, dicha con la cara suficiente para repetirla, fue mi detonante. No respondí. En vez de eso, fui al cajón donde guardábamos los contratos. Teníamos una carpeta con los documentos de la empresa, en su interior encontré un recibo que sabía que no había llegado por canales oficiales, un comprobante escaneado con una firma que no era mía ni de Verónica. La tipografía de la factura era similar a otras, pero el sello incluía la calle donde vivía Gael. Me dio la sensación de que alguien había montado una red de proveedores falsos como quien arma una maqueta, con cariño y precisión. Con la evidencia en la mano, lo confronté de nuevo. Esto tiene que ser una explicación, dije. No es un error. Se rió. Renata, estás viendo patrones donde no hay. Si quieres sospechar de todos, allá tú. Pero creo que esto es estrés. Harra gaslighting en su forma básica, negar la evidencia, minar la confianza, convertir mis preguntas en inconsistencias mías. Empezó a sugerir que yo estaba distraída, que tal vez me confundía, que mis cálculos eran erráticos. Era tan sutil que me costó mantener la furia. Por momentos pensé que quizá había fallado yo en la contabilidad, que quizá había cometido errores. La duda se instaló como polvo en los muebles, lo ves cuando lo buscas. ¿Por qué harías eso?, le pregunté baja, con las manos que temblaban. Por ganar tiempo. Por cubrir pagares. Por lo de siempre, dijo con frialdad. Pero no te preocupes. No he hecho nada que ponga la agencia en riesgo. No era una respuesta. Era una manera de decir, confía en mí o te quedarás sola. Lo peor vino cuando decidió vender su versión al resto. Gael sabía cómo sembrar dudas en la gente, una llamada oportuna, una frase bien puesta. Empezó a insinuar que yo estaba siendo paranoica. Renata está estresada por la presentación, ya. Dejen que lo verifique y todo estará bien, decía. Rápidamente, los clientes percibieron tensión y comenzaron a preguntar. Un cliente suspiró, no queremos líos, mejor que lo arreglen en privado. Esas palabras fueron como gasolina. Mi mundo profesional empezó a crujir. Proveedores que antes firmaban por teléfono pidieron auditorías más serias. Una cuenta clave nos exigió estados claros. Si no nos muestran claridad, tenemos que replantear el contrato, dijo su representante. Sentí la asfixia de la responsabilidad, si la contabilidad estaba comprometida, mi firma estaba comprometida, si mi firma se comprometía, era mi reputación la que se desmoronaba. Pedí a un contador externo que hiciera una revisión rápida. No voy a tocarlo si no es con evidencia, le dije. Aceptó y nos dio una primera impresión, hay movimientos que no corresponden con ventas, hay desvíos a cuentas no registradas. Necesitan una auditoría. Le entregamos las carpetas. 2 días después, el contador regresó con un tono que no olvida. Es sistemático. No es un error aislado. Esa palabra, sistemático, fue el martillo que me dejó sin aire. Lo confronté con todo. No puedo creer que sigas negando. Le puse las facturas frente a la cara. Explícame esto. ¿Qué esperas que diga?, preguntó. ¿Qué hice mal y que lo siento?
No sé qué quieres, que haga un acto público y me lance al fuego. No quiero teatro, dije. Quiero soluciones. Quiero que repongas el dinero, que firmes una declaración y que aceptes una auditoría. Su sonrisa ya no era la de antes. No voy a firmar nada que me incrimine por algo que no hice. Y tampoco aceptaré que me pisotees ante los demás. La amenaza fue clara, si me enfrentaba, él me haría daño a mí también. Entonces empezó la estrategia de daño. Fue medir con precisión, socavar mi credibilidad en redes sociales, sembrar rumores en reuniones con clientes, hacer ver que yo estaba sobrereaccionando. Publicó un estado insinuante en la red del gremio: a veces la pasión confunde, cuidado con las personas que ven fantasmas. Lo compartió con amigos y algunos clientes. Mi bandeja se llenó de mensajes ambivalentes: ¿todo bien, tranquila, Renata? Verónica me llamó una noche: no entiendo por qué lo ha hecho así en público. Se sentía traición por asociación. Empecé a perder proyectos por nubarrones de desconfianza que él pintaba en espacios donde antes había confianza. Mis familiares llamaban. ¿Estás segura de que es él?, preguntó mi madre, con una voz que buscaba consuelo. No es que no confíe en ti, es que no quiero verte sufrir. Mi hermano, que siempre había sido pragmático, recomendó prudencia: no te expongas sin pruebas. Fue entonces cuando comprendí que la pelea no era solo por dinero, era por la narrativa. Si Gael lograba convencer a suficientes personas de que yo estaba errada, él saldría limpio y yo quedaría manchada. La recontextualización vino en la manera menos esperada: una caja con papeles que había pasado desapercibida. Era una carpeta que Gael solía usar para gestiones personales y que estaba en una pila de cosas viejas. Pensé en no tocarla, pero Verónica insistió. Si hay algo, lo mostramos todo. No hagas esto sola. Abrimos la carpeta y apareció un conjunto ordenado de contratos truchos, recibos falsificados con membretes que imitaban a proveedores reales y una lista de nombres de personas de confianza de Gael. Entre los papeles, encontré un cuaderno con anotaciones, movimientos, fechas relativas, códigos. No era algo improvisado, era un plan. ¿Esto qué es?, pregunté, con la voz que se quiebra exactamente cuando la adrenalina baja. Lo que temías, dijo Verónica. Y hay más. Empezó a revisar con ojos prácticos y, en medio del desparramo, encontró lo que cambió todo el cuadro: un correo que Gael había enviado a sí mismo desde una cuenta secundaria con copia a una empresa que él controlaba. Era una especie de justificante que explicaba cómo regularizar pagos enviándolos a terceras empresas que luego reingresaban el dinero como prestaciones. Era un bucle que permitía sacar dinero sin que apareciera como retiro a socios. Cuando leí el correo, la sensación fue de mareo: no era solamente un error de cálculo, era una estructura para sacar dinero. Con eso en mano fui a una reunión con él y lo encaré con la carpeta. ¿Qué es esto, Gael?, dije. Esto no es un error. Eso no es para que lo entiendas, replicó como si leyera en un idioma que yo no hablaba. Eran operaciones internas. No hay delito. La negación volvió a aparecer, pero esta vez no era suficiente. El correo, el cuaderno y las transferencias conectadas formaban una red visible a cualquiera que mirara con seriedad. Voy a ir a la policía si no aclaras todo, dije con una calma que no sentía. Tengo pruebas. Su cara cambió. Por primera vez vi miedo. Pero no fue un miedo que le provocara arrepentimiento, fue miedo de las consecuencias. Si haces eso, todo se va a saber, dijo. ¿Sabes lo que significa para los clientes? Para ti. Ya no hablaba de yo contra él, hablaba del daño que éramos a todos. Intentó manipular la narrativa: piensa en la gente que trabajó aquí. Piensa en los sueldos. Usó la empatía como arma para detener mis pasos. La presión externa se aceleró. Ella vino de todos lados: clientes que exigían claridad, proveedores que pedían pagos, empleados que no sabían si cobrarían la nómina. Por un momento, pensé en retroceder y negociar un acuerdo detrás de puertas cerradas. Gael lo quería así, e insinuó que si nos dividíamos el costo, nadie saldría herido. Acordemos algo y seguimos, dijo. Lo arreglamos entre nosotros.
Pero ya no era una cuestión de dinero solamente. Era la humillación de saber que mi nombre podía quedar manchado en un gremio pequeño. Renunciar a la verdad era permitir que él controlara la historia. Además, había personas que dependían de mí, Verónica, el equipo, no podía sacrificar la verdad por una salida fácil. Presenté la evidencia a un abogado. No quiero publicar esto, le dije. Prefiero que se haga en privado, pero si hay que hacerlo público, que sea con pruebas. El abogado me miró y dijo, tenemos una red de pruebas. Podemos ir a la fiscalía y pedir una investigación. No prometo resultados rápidos, pero hay material. Hubo una noche en la que pensé que mi mundo se había reducido a 3 cosas, miedo, esperanza y una carpeta con papeles. Salí y vi a Gael caminando con tranquilidad, como si llevara una vida que nada tuviera que ver conmigo. Me acerqué. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté otra vez, buscando una rendija de humanidad. Porque podía, respondió sin remordimiento. Porque la empresa no era de uno solo y yo necesitaba liquidez. No tengo por qué explicarte mis decisiones. Esa banalidad me dejó fría. No había una justificación noble ni una causa romántica, solo la toma de una oportunidad. Esa idea me hizo comprender otra cosa que dolía más: la traición no es solo robar dinero, es perder la fe en la posibilidad de que alguien actúe con un mínimo de honor. Denunciamos todo. Las autoridades abrieron una investigación. En la fiscalía, la carpeta fue evidencia. Gael habló con su abogado y negó todo. Dijo que éramos socios que discutían contabilidad, que yo había estado paranoica. Renata intenta desprestigiarme, afirmó en su declaración. Fue el mismo juego de siempre, invertir la culpa. La fiscalía, sin embargo, no se dejó llevar por las palabras huecas. Había correos, transferencias y un patrón que no se explicaba por accidente. Mientras se desarrollaba el proceso, Gael siguió con ataques medidos. Mandó mensajes a clientes diciendo que yo estaba iniciando una cacería de brujas, dijo que yo estaba bloqueando pagos por capricho. Sus amigos publicaron insinuaciones. Fue una guerra de narrativas. Algunas personas nos abandonaron de inmediato, otras esperaron. Pero la tensión me consumía, entrevistas en la fiscalía, llamadas, noches sin dormir. El giro que recontextualizó todo llegó cuando un proveedor, cansado de ser un peón, decidió hablar. Era una empresa pequeña que había recibido pagos de la nuestra y que, según su dueño, nunca le habían prestado servicios. Nos llamaron, nos ofrecieron dinero para gestiones, y nos dijeron que olvidáramos la factura, confesó el hombre. Nos pagaron y nunca volvimos a saber. Pensamos que era un arreglo de terceros, pero luego supe que otros habían recibido lo mismo. Su testimonio fue una luz, no era la palabra mía contra la suya, era la confirmación de una práctica organizada. La fiscalía hizo su trabajo y pronto las cosas empezaron a encajar. La contabilidad forense trazó las transferencias hacia cuentas vinculadas y el correo que Gael se había mandado a sí mismo fue determinante. Finalmente, la investigación concluyó que había movimientos irregulares por una suma que, al sumar en mi cabeza, daba un golpe difícil de superar, 80.000. Fue una cifra que resonó en cada reunión. No era solo dinero, era nóminas, era proyectos atrasados, era confianza rota. Gael fue acusado. La noticia se filtró y nuestra red profesional explotó en especulaciones. Algunos clientes nos exigieron reembolsos, otros rescindieron contratos. Hubo demanda civil y penal. Para mí, el alivio y el dolor llegaron juntos, alivio porque la verdad emergía, dolor por la destrucción que había dejado. La venganza, la acción final, no fue espectacular ni cinematográfica. No monté una escena pública ni busqué humillar en redes. La venganza que hice fue meticulosa y, en cierto modo, aburrida: documentación, insistencia, legalidad. Dejé que los hechos hablaran, que la evidencia hiciera su trabajo. Firmé declaraciones, entregué correos, facilité a la fiscalía todo lo que tenía. Exigí que se hiciera justicia, no por rabia ciega, sino por responsabilidad. Pero sí hubo una acción final más íntima y fría. Antes de que la fiscalía hiciera pública la imputación, tomé una decisión respecto a la imagen que Gael quería construir:
había fotografías de eventos y campañas donde aparecía como el alma de la agencia. Eliminé cuidadosamente esas piezas de nuestras redes, expliqué a los clientes la situación y propuse un plan de continuidad con Verónica al frente. No fue venganza por maldad, fue despojarlo de la narrativa. Si había construido una reputación usando nuestro esfuerzo conjunto, no tendría el derecho de seguir beneficiándose de esa fachada. La respuesta de Gael fue predecible, intentó desacreditarme, presentó contrademandas, dijo que mis acciones habían perjudicado su vida. En público, algunos lo apoyaron. En privado, la evidencia lo dejaba sin argumentos. La fiscalía siguió adelante. Él tuvo que responder ante investigadores y auditores. Las consecuencias reales fueron duras. La agencia perdió clientes. Tuvimos que renegociar contratos, devolver dinero de donde no había. Gastamos recursos legales que dolieron en el flujo de caja. Tuvimos que recortar sueldos y reorganizar. Para mí, personal y profesionalmente, hubo una factura que pagar, rechazos, miradas frías, la sensación de que había un estigma asociado a mi nombre por haber sido parte de la estructura que permitió la traición. Aún así, cada vez que alguien me preguntaba por qué no me había quedado callada, yo respondía, porque se lo debía al equipo. Con el tiempo, algunos clientes volvieron. Otros no. La agencia sobrevivió, pero no era la misma. Las relaciones cambiaron, la confianza se volvió más cuidadosa, las firmas se pidieron con doble verificación. Aprendimos a no delegar sin trazabilidad. Empecé a instaurar controles que antes me parecían burocráticos y ahora me parecían esenciales, firmas digitales, conciliaciones diarias, respaldo en la nube, accesos controlados. Fuimos más duros con los procesos. Era una lección no pedida que todavía nos costaba aceptar. Gael fue procesado. No voy a relatar detalles legales aburridos, pero las consecuencias para él incluyeron cargos y la obligación de pagar parte de lo defraudado. En la práctica, eso significó que su vida cambió, se quedó sin la empresa, sin la confianza de nuestra gente, con una reputación dañada en un gremio que valora la palabra. No me alegré de ver a alguien caer. Me alivió ver que la estructura que montó no funcionó para siempre. La venganza emocional, que también cultivo, la hice conmigo, aprendí a no idealizar a las personas y a mantener un núcleo de prudencia. Me hice más dura en la selección de socios y más cuidadosa con el poder que se cede. También me permití ser humana, lloré en un parque una tarde y dejé que alguien me abrazara sin preguntas. Verónica estuvo conmigo en todo. Ella perdió proyectos, noches de sueño, pero ganó una certeza, éramos un equipo que sobrevivía a la traición cuando se defendía con pruebas. Hubo momentos en que pensé en perdonar. El perdón no es olvido, es soltar la expectativa de que la otra persona cambie. Lo consideré, escribí cartas que nunca envié, leílas en voz baja como una manera de procesar. Pero no quería que el perdón sustituyera la justicia. Si alguien rompe la confianza de forma calculada, las consecuencias deben afianzarse más allá de uno siento. Con el tiempo, la comunidad del gremio nos reconectó con algunos clientes recuperados y nuevas oportunidades. Aprendimos a trabajar con auditorías periódicas y a ser transparentes. Lo que no recuperé fue la sensación de ingenuidad. Y eso está bien. La ingenuidad sirve a la juventud, en la vida adulta hay que pagar el costo de la vigilancia. Actualización 1, 2 meses después de la imputación, varios clientes que se habían ido regresaron tras ver que las medidas correctivas funcionaban y que los proyectos se entregaban a tiempo. La agencia volvió a respirar, aunque con un pulmón menos confiado. Actualización 2, Gael enfrenta un proceso que durará un tiempo. Ha intentado conciliaciones, pero la fiscalía tiene pruebas contundentes y algunos proveedores han aceptado colaborar. La cuestión del dinero está en disputa, no todo se ha recuperado. Pero su posibilidad de volver a dirigir una agencia en nuestro círculo profesional quedó limitada. Lo que nadie te dice cuando inicias una empresa con alguien es que la traición no solo se mide en dinero, se mide en tiempo robado, en noches sin dormir, en la erosión de la confianza. Aprendí que el valor de la transparencia no es solo una política, es una defensa activa. Reflexión final, la honestidad no es un lujo que se pueda dar por sentado, es un contrato diario.
Si alguien cree que no revisarás los números, que no mirarás con cuidado, está contando con tu pereza para robarte la vida. Y cuando decidas mirar, hazlo con testigos y con la intención de que la verdad tenga consecuencias. No busqué venganza por rencor, la busqué para que hubiera una consecuencia real. Eso no limpia la herida, pero evita que la herida vuelva a abrirse en otras manos.